Cordial saludo para todos. En este video les voy a explicar cómo compilar y cómo ejecutar un programa en Assembler. Para ello vamos a instalar el Turbo Assembler para Windows 7, Windows 8, para Windows 8.1, 9 en las versiones 32 bits y 64 bits. Ustedes pueden trabajar con cualquier tipo de ensamblador. Existe ensambladores como el NAS, que es el NetWide Assembler, o pueden instalar el MAS, que es el Macro Assembler de Microsoft, o pueden instalar el FLAT, el FLAT Assembler. Entonces son diferentes ensambladores, pero vamos a trabajar hoy con el Turbo Assembler para Windows. La instalación es muy similar. Dependiendo del ensamblador que ustedes utilicen, tendrán que revisar si tiene interfaz gráfica y puede correr perfectamente en Windows, o si es bajo DOS y puede correr en Windows, pero para eso hay que instalar algunas otras herramientas. En este caso, para el Turbo Assembler para Windows, corre bajo Windows en algunos sistemas operativos Windows, como el que les acabo de mencionar, pero su interfaz es bajo DOS. Por lo tanto, necesitamos utilizar otras herramientas, porque en sistemas operativos como Windows 7 en adelante eh, no tienen DOS. Por lo tanto, entonces tenemos que instalar una herramienta que nos permita emular DOS y que nos permita correr aplicaciones y programas antiguos DOS y en sistemas operativos que no tienen DOS. Entonces, para ello tenemos que instalar el DOS Box, que es un emulador para arquitecturas, para procesadores 286, 386. Este DOS Box es una máquina que nos permite emular estas arquitecturas y correr esos programas DOS en Windows para sistemas operativos que no tienen DOS. Entonces nos toca instalar el Turbo Assembler, el DOS Box, y vamos a utilizar un editor. En este caso, este editor es excelente, es el Notepad++. Ya está en una versión 6.8. Este editor es un editor de código abierto, libre, que permite escribir en más de 50 lenguajes. La ventaja que tiene este editor es que en el momento que usted seleccione el lenguaje en el que va a escribir, adquiere las características de ese editor, los colores como tal. Entonces corre bajo ambiente Windows y permite escribir en más de 50 lenguajes de programación. Entonces ya sabemos que para poder correr un programa en Assembler, para poder compilarlo, en el caso de Turbo Assembler, vamos a descargar la versión 1.4, vamos a descargar DOS Box y vamos a descargar un editor como el Notepad++. Ustedes pueden trabajar con cualquier otro editor, pueden trabajar con el bloc de notas normal, con este. Sin embargo, este editor es muy plano, cuando yo vaya a empezar a escribir el código, no va a adquirir los colores respectivos dependiendo si es una directiva, si es una palabra reservada. Es muy plano, entonces no lo vamos a trabajar con ese, vamos a trabajar con el bloc de notas más, que es mucho más sofisticado y mucho más estructurado. Entonces, primer paso, descargamos el Turbo Assembler, del botón descargar 1.4. Una vez lo hayamos descargado, como se observa aquí en pantalla, entonces procedemos a descargar el DOS Box. El DOS Box lo descargamos
el emulador. Una vez descargado, aquí hago la simulación de que ya se hizo la descarga para agilizar el proceso. Procedemos después a descargar el Notepad++. Aquí en la parte izquierda aparecen unos enlaces. Vamos aquí a Download y descargamos acá el Notepad++. Muy bien, y aparece descargado acá. Perfecto. Ahora procedemos a instalarlos. Entonces yo los he guardado aquí en una carpeta. Vamos a instalar el Turbo Assembler para Windows. Clic en siguiente, le vamos a decir que corra Turbo Assembler. Perfecto. Revisamos que ya esté instalado. ¿Cómo nos damos cuenta? Acá en la unidad raíz, en C aparece la carpeta Turbo Assembler 1.4. Revisemos acá y ya está dentro de la carpeta principal TASM 1.4. ya están todos los archivos que vamos a necesitar para poder compilar y para poder correr el programa. ¿Cuáles son los programas necesarios para Turbo Assembler para compilar? Trabajamos con este archivo, el TASM, que se utiliza para compilar, y con el TLink, que se utiliza para generar el ejecutable. Vamos a hacer un procedimiento adicional. Sabemos que en la carpeta raíz quedó instalado el Turbo Assembler TASM 1.4. Dentro de esa carpeta hay una carpeta con un nombre demasiado largo. Dentro de esa carpeta encuentro una que se llama TASM y se encuentra el compilador y el linkador. El compilador, que es el TASM, que es el que me crea, me convierte el código fuente en código objeto, y con ese código objeto luego se utiliza el TLink para poder crear ejecutables. Pero es una ruta demasiado larga que yo la tengo que utilizar con el DOSBox. Entonces vamos a hacer lo siguiente: voy a copiar todos estos archivos, o los cortamos y los pasamos aquí al raíz de la carpeta, acá. Entonces aquí tenemos ya en la carpeta original, acá, y dentro de esa carpeta entonces instalamos o copiamos o cortamos todos los archivos que necesitamos. Adicional a eso, le voy a cambiar el nombre a esta carpeta. A esa carpeta le voy a cambiar el nombre y se lo voy a dejar solamente como TASM. Perfecto, entonces ya quedó acá solamente con TASM, nombre corto, y aquí ya están los archivos principales que me permiten compilar, crear el ejecutable. Ahora vamos a instalar el DOSBox. Entonces el DOSBox lo busco en las carpetas donde tenga descargado mis archivos. El DOSBox.
y verificamos que efectivamente en el escritorio haya quedado instalado. Entonces sí, efectivamente quedó instalado en el escritorio de OSBox. Lo ejecutamos y ahí el programa está cargando correctamente. Bien, entonces nos damos cuenta porque debe quedar ya el icono de OSBox está instalado. Ahora nos hace falta instalar el bloc de notas más. Entonces depende de la carpeta donde lo tengamos. Entonces ejecutamos el programa, le damos siguiente, aceptar, siguiente. Aquí no solamente seleccionamos el de crear acceso directo en el escritorio. Ya ustedes mirarán si pueden habilitar las otras, pero yo recomiendo que no. Esperamos que haga la instalación y lo ejecutamos. Entonces esta es la interfaz del bloc de notas, una interfaz muy amigable. Vamos a, si yo quiero crear un nuevo programa, archivo nuevo, y aquí donde dice lenguaje están todos los lenguajes con los cuales yo puedo trabajar. ASP ensamblador, que es el que nos interesa, Assembly, Autol, Batch, con C puedo trabajar con C, C++, COBOL, CSS. Miremos acá otros, Lisp, MATLAB, Pascal, PHP, Shell, XML. Entonces el que nos interesa es el de Assembly. Le decimos guardar. Voy a crearlo por acá, le doy un nombre y él lo va a colocar con extensión ensamblador. Voy a escribir algo de código. Cuando defino la memoria, él empieza a asignar unos colores que son propios para Assembler. Defino un modelo de memoria pequeño, después miramos esto, defino la pila en 64K. Entonces este editor empieza a asumir los colores propios de las palabras reservadas, de las variables, de las funciones. Y al lado izquierdo podemos observar que están las líneas de código, de tal manera que cuando compilemos, si cometemos algún error nos va a indicar si es en la fila 7, 8, 10, entonces podemos saber exactamente por el número de la fila en que esté ubicado la instrucción. Entonces aquí se encuentra el número. Entonces es por eso que yo recomiendo trabajar con Notepad++ para poder identificar si estamos escribiendo bien la variable, la función, las directivas propias del programa. Entonces acá ya tenemos voy a borrar acá esto, ya tenemos los 3 programas que requerimos para ello. Ya instalamos el TurboAssembler, el DOSBox y el bloc de notas. Yo ya tengo un código que se ha digitado con anterioridad, ya que en este video es explicar cómo se instalan estas 3 herramientas, cómo se compila y cómo se ejecuta. Vamos ahora a copiar el código fuente. Voy a abrir el programa
el código fuente que vamos a probar. Vamos a probar este. Podemos observar acá entonces toda la estructura de un programa en Assembler. Este programa lo que hace es mostrar una cadena de caracteres. Aquí el objetivo es que el programa corra, funcione. Lo que yo necesito es que me muestre esta cadena universidad en pantalla. Después vamos a entrar en detalle con toda la estructura, qué significa cada una de estas líneas de código, para qué se utilizan cada una de estas líneas, pero por el momento es que el programa funcione. Entonces, ¿dónde debo guardar mi código fuente? Entonces el código fuente, este programa se llama pro.asm, lo vamos a guardar en, buscamos la unidad raíz, buscamos TASM y lo guardamos acá, y lo guardamos como Assembler. Entonces, una vez le hemos dado el tipo de archivo de Assembler, le voy a colocar también aquí la extensión .asm, es decir, pro.asm. Esto es debido a que como es un archivo que ha sido copiado desde una ruta a otra, es mejor asegurarnos de que tenga esa extensión. Cuando el archivo yo lo hago nuevo por primera vez, no hay ningún inconveniente, ahí se puede guardar en esa ruta con la respectiva extensión acá, como se ha ubicado en esta parte de abajo acá, pero adicionalmente entonces yo voy a agregarle el .asm. Perfecto. Ahora que el archivo ha sido guardado en ese directorio raíz en TASM, vamos ahora sí a compilarlo, a crear el ejecutable y a correr el programa. Para eso tenemos que iniciar la aplicación de OSBox, que es la que nos permite montar una unidad virtual para poder correr ese programa, para poder compilarlo, para poder correrlo. Aclaro nuevamente que es una herramienta que permite correr programas bajo DOS, porque el Turbo Assembler que instalamos es una versión que se ha hecho bajo DOS, pero que corre en programas Windows que no tienen DOS. Por defecto, el DOSBox crea una unidad llamada Z. Nosotros tenemos que montar una unidad virtual. ¿En dónde? En C, porque en C es donde está instalado, donde instalamos nuestro programa Turbo Assembler. ¿Cuál es el comando? Escribimos mount C, espacio C, dos puntos, backslash. Esto indica que me monte C, ¿en dónde? Que lo monte en la carpeta TASM que se encuentra en C. Entonces escribimos backslash TASM. Entonces monte C, que se encuentra en la carpeta TASM y que a su vez está en el directorio raíz. Enter. Nos muestra que se ha montado el directorio local en esa carpeta, pero hasta este momento no estamos ubicados en esa carpeta. Ya creamos la unidad, ahora vamos a ubicarnos en esa carpeta. Entonces escribimos C, dos puntos, enter, y ya ahora sí efectivamente estamos en
en esa carpeta, en C. Ya creo esa unidad ahí en C. Bien, podemos utilizar comandos de DOS como dir y efectivamente aparece todos los archivos que están en esa carpeta, los archivos que requerimos para poder compilar. Entonces está el TASM, que es el que vamos a utilizar para compilar. Nos va a convertir ese archivo .asm, que lo observamos acá, pro.asm, nos lo va a convertir en un programa objeto, es decir, un programa que ha sido traducido de código fuente a código objeto para que pueda ser leído por el procesador. Sin embargo, cuando se crea ese código objeto, todavía no lo podemos ejecutar. Para eso necesitamos otro comando, que es el tlink, que nos permite crear ya archivos ejecutables. Aquí ya se encuentra pro.asm. entonces el comando para compilar es tasm espacio y escribimos el nombre del archivo. No necesariamente tenemos que escribir con la extensión asm, porque si ya el archivo, perdón, aquí es pro.asm, porque si ya el archivo está creado, ya el compilador identifica que ya está ese archivo en esa unidad. Entonces podemos solamente con escribir el nombre del archivo que hemos creado, es decir, del código fuente pro. Entonces tasm turboassembler espacio, el nombre del archivo, ojalá un nombre corto de menos de 8 caracteres o menos o igual de 8 caracteres sin espacios, es lo más recomendable. Entonces vamos a compilarlo y efectivamente acá aparece un mensaje, aparece la versión de turboassembler, aparece que ensambló el archivo pro.asm, aparecen 4 líneas más donde dice si han habido errores, si hay advertencias, si se ha aprobado o no el archivo. Entonces observamos que no hay errores, dice que errores ninguno, que advertencias ninguna. Esto significa que ha sido compilado efectivamente y que ha sido aprobado 1. Si aparecen errores, acá nos aparece un error, el programa no puede ser compilado, es decir, que no nos va a generar ese programa .obj, es decir, objeto. Cuando se compila, lo que hace el ensamblador es convertir el código fuente en un código objeto. Podemos utilizar nuevamente el comando dir y efectivamente encontramos que sí está el programa, el archivo, perdón, con extensión .obj, es decir, objeto. Ya ha sido creado ese archivo objeto, código objeto. Ahora vamos a proceder a crear el ejecutable. Para crear el ejecutable, entonces utilizamos ya el comando tlink espacio y el nombre del archivo pro. No es necesario escribir la extensión obj, no es necesario. Y si no aparece ningún error, significa que ya ha sido creado el archivo ejecutable. Entonces el assembler, retomamos el assembler, desde que esté el archivo ya en nuestro directorio raíz, lo compilamos y creamos un archivo objeto. Posterior al archivo objeto, al código objeto, entonces lo pasamos a un archivo ejecutable para poder correrlo. Podemos entonces verificar
que esté nuestro archivo ejecutable. Como escribimos el comando dir y allí debe aparecer el archivo pro.exe. Entonces lo buscamos y aquí están todos los archivos que se han creado a partir del código fuente pro.asm. Entonces revisemos, está el código fuente, código inicial. Cuando utilizamos el TASM hemos creado el archivo objeto. El assembler crea un archivo adicional que es .map. El .map lo crea cuando se crea el ejecutable, que es para guardar direcciones de memoria de los segmentos de datos, de pila y otras direcciones. No es esencial cuando se vaya a ejecutar, pero igual assembler crea este archivo. Ya con el t-link entonces encontramos nuestro archivo ejecutable .exe. ¿Cómo hacemos para ejecutarlo? Ahora solamente escribimos el nombre del archivo, que en este caso se llama pro, y efectivamente me muestra la cadena de caracteres que quiero que la visualice en pantalla, que es universidad. Eso es todo lo que hace ese programa. En este video no vamos a mirar la estructura como tal, sino la forma como compilar y cómo ejecutar un programa en TurboAssembler. Entonces en este video hemos repasado y hemos mirado cómo instalar el programa, el ensamblador TurboAssembler para Windows 7, 8, 9. Hicimos la instalación del DOSBox, hicimos la instalación del Notepad++, miramos cómo se compila un programa y cómo se ejecuta un programa en Assembler.